dando grabación, pero así me pasó la vez en la última sesión. Entonces, ¿me confirman? Sí, pues nos aparece el anuncio de que sí se está grabando, profe. Ah, bueno, perfecto. Entonces confiemos en que así sea. Entonces voy a compartirles pantalla y me confirman también. Voy a compartir toda la pantalla para que no tengamos inconvenientes luego. Bien, me confirman que si me están escuchando y están viendo la pantalla. Sí, Sí, tutora. señora. Bien, perfecto. Entonces, este CIPAS pues tiene como fin realizar un repaso de todas las unidades, de los temas que seleccioné de acuerdo como a las dificultades que vi durante la calificación, las dudas que se dieron a lo largo del curso, pero pues más que todo es como retomar un poco la parte teórica para que ustedes recuerden y al final hice como un formulario de 15 preguntas como para que ustedes también puedan ver cómo están en cada uno de los temas y sepan en qué deben repasar. O sea, más que este sea el repaso definitivo de la evaluación, este repaso lo que busca es que ustedes identifiquen cuáles son esos temas que deben estudiar de aquí al sábado, que es su prueba. Bueno, entonces, pues lo que les estaba diciendo, entonces va enfocado hacia la tarea número 6, que es la evaluación final, que es un cuestionario que dura 90 minutos, tiene 25 preguntas y se abre el día sábado y se cierra el día domingo. Entonces, deben presentar el cuestionario durante ese tiempo. El contenido de esta presentación incluye unas generalidades sobre teoría atómica como para el recorderis, números cuánticos y configuración electrónica, efecto fotoeléctrico, efecto Kaplan, la tabla periódica y los elementos, que de aquí pues sacamos todo lo que es de enlace químico para diferenciar entre fuerzas intramoleculares y fuerzas intermoleculares, metales y metalurgia. Entonces, claro, nosotros le dedicamos 1 hora a cada una de estas sesiones. Evidentemente la idea no es repetir lo que hice en cada una de estas sesiones, sino hacer un pequeño recorderis que los lleve a ustedes a decir, venga, esto no me acuerdo nada, voy a retomar ese CIPAS y entonces se van a mi canal de YouTube o se van aquí al Teams, a las grabaciones y revisan el tema puntualmente. Entonces, esa es la idea. Bueno, empezamos con la parte de teoría atómica, que esto es un recorderis como de conceptos previos, eso que ustedes debían tener claro al empezar el curso y es algo muy sencillo. Entonces, nosotros sabemos que el modelo atómico actual es la construcción de una serie de aportes de diferentes personas, no solo los que se encuentran aquí, aquí están solo las personas más destacadas que eran aportes como muy significativos al modelo atómico actual, sin embargo, esta es la construcción de muchos trabajos de investigación a lo largo de la historia, que nace desde Dalton con la idea de una partícula fundamental que da lugar a la materia y que si nosotros dividimos la materia vamos a llegar a un punto donde hay una partícula fundamental. Entonces, eso era lo que nos decía Dalton. Para entender las particularidades de la materia y características específicas de algunos materiales, entonces Thomson empieza a hablar de las cargas, que por las características que vemos en la materia tienen que haber cargas. Y habla de cargas positivas y negativas inmersas en el átomo y por eso empezamos ya a hablar de el modelo del pudín de pasas, que era una masa positiva con unas partículas negativas adentro, si lo recuerdan. Y más adelante dicen, bueno, pero esto no da lugar a la explicación, por ejemplo, de la electricidad y otros fenómenos de la materia, entonces es necesario hablar de un modelo atómico donde los electrones tengan como unas características diferentes a las de inmóviles en una masa. Entonces Rutherford plantea la existencia del núcleo, ¿no? Y entonces aquí viene ya el nombre de protones en el núcleo del átomo y hablamos de los electrones en la periferia.
Y cuando esto no concuerda muy bien con la masa del átomo, entonces empezamos a hablar de los neutrones y de las partículas fundamentales de los átomos. ¿Y cómo explicamos que los electrones no colapsen dentro del núcleo positivo? Pues por los niveles de energía planteados por Bohr. Y más adelante, pues sabemos que no es posible saber exactamente dónde se encuentra el electrón, pero podemos de manera probabilística establecerlo y viene todo lo que conocemos como mecánica cuántica, ¿no? Y aquí vienen pues los números cuánticos y la configuración electrónica que nos habla precisamente de cuál es la disposición de los electrones en los átomos. Y hablamos de 4 números cuánticos. Entonces hablamos en primera medida del número cuántico principal, que es los niveles de energía. Entonces son números enteros, aquí van del 1 al 7, y hablan de los niveles de energía. Entre el nivel número 1, pues será el nivel más cercano al núcleo, y si yo me voy alejando, voy aumentando en los niveles de energía, pues me voy alejando del núcleo y pues, el electrón estaría entonces cada vez más lejos de los protones. Y eso es lo que explica la posición del número cuántico principal y se representa con la letra N. El segundo número cuántico, pues es el momento angular, que se representa con una L cursiva, y este da cuenta de esa forma que pueden llegar a tener los orbitales, ¿no? Y a esto le llamamos subniveles. Entonces vemos que dependiendo del nivel, pues vamos a tener diferente cantidad y tipo de subniveles. Entonces en el nivel 1 tenemos el subnivel S, en el nivel 2 tenemos el S y el P, y así sucesivamente va cambiando dependiendo del nivel. Entonces, digamos, matemáticamente desde la mecánica cuántica, ¿cómo se establece eso? Pues entonces lo que nos dicen es que L toma todos los valores enteros posibles desde 0 hasta n-1. Entonces, si n es igual a 1, en el primer ejemplo, que sería el nivel 1, entonces sería 1 menos 1, que es igual a 0. Y 0 corresponde a S. Por eso es que en el nivel 1 solo hay un subnivel, S. Si lo hiciéramos para el 2, pues nos tiene que dar que tiene S y P. Entonces vamos a mirar. Entonces, para un N igual a 2, entonces estaría todos los números desde 0 hasta N menos 1. Entonces sería 2 menos 1 igual a 1. Entonces los números desde 0 hasta 1 pues son 0 y 1. Entonces por eso es S y P. Si lo hiciéramos para el siguiente sería exactamente lo mismo. Entonces sería 2 menos 1, y si lo hiciéramos acá igual. Para el tercer nivel sería 3 menos 1, que sería igual a 2. Entonces sería todos los números desde 0 hasta 2. O sea, S, P y D. Y así sucesivamente. Este es los subniveles de energía, y pues matemáticamente se expresan en números y ustedes ya conocen las letras que se utilizan en el diagrama. El número cuántico magnético, que se representa con la letra M y la L minúscula o cursiva, hace referencia a la cantidad de orbitales que hay en cada uno de los subniveles. Entonces, como vemos, todos los subniveles son diferentes. En S caben 2 electrones, en P caben 6, en D caben 10 y en F caben 14. Pero en un orbital atómico, ¿cuántos electrones caben? ¿Alguien se acuerda? Tenemos un orbital. Esta rayita representa un orbital. ¿Cuántos electrones puedo dibujar en cada rayita? 2. 2. Muy bien. Entonces, S solo tiene un orbital porque solo le caben 2 electrones. P, ¿cuántos orbitales tiene que tener? 3. 3. Y D tendrá que tener 5 para que quepan los 10. Y así. Entonces, ese número cuántico magnético ML da cuenta de ese número de orbitales. Entonces, miremos a ver cómo se calcula. Entonces, dice que para cierto valor de L existen 2 L más 1 valores de ML.
¿sí? Entonces, si L es igual a 0, entonces ML es igual a 0. Entonces, como solo tengo un valor de L, que es 0, y como ML solo me da 0, entonces quiere decir que tengo un único orbital donde me caben solamente 2 electrones, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo S, que es 0, a ese solo le van a caber un ML igual a 0, que corresponde a un solo orbital. Pero si ya no estoy hablando de 0, sino que estoy hablando de 1, entonces tengo que utilizar la operación 2 por 1 más 1. Entonces aquí ya tenemos 3. ¿Cuáles son esos valores de 3? Pues se toma desde menos 1, 0 y 1. Entonces, ¿qué quiere decir este menos 1, 0 y 1? Que yo tengo 1, 2 y 3 orbitales. ¿Cuándo? Cuando L es igual a 1. ¿Se acuerdan qué es 1? 1 es P. Entonces, ¿qué quiere decir? Que P tiene 3 orbitales. Por eso le caben 6 electrones. ¿Listo? Y si lo hacemos para L igual a 2, ¿se acuerdan qué es L igual a 2? Es D, ¿verdad? Entonces, ¿a D cuántos se supone que deberían salir? Deberían salir 5. Entonces, comprobémoslo. Entonces, si L es igual a 2, entonces 2 por 2, 4 más 1, 5. Entonces, está diciendo que tiene que tener 5 orbitales. Y si los quiero tener de manera matemática, entonces son los números desde menos 2, menos 1, 0, 1, menos 1 y menos 2. Y ahí tenemos los números. A ver. Y menos. Denme un momento. Bien, entonces, este sería el número cuántico magnético y da cuenta de la distribución en el espacio de los orbitales. Entonces, el dibujito que ustedes ven ahí, por ejemplo, nos dice que P puede estar en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Por eso le da la posibilidad de tener los 3 orbitales que dan lugar a 6 electrones. Entonces, en el caso de D, pues vamos a tener unas configuraciones más complejas donde se puede dar lugar a 10 electrones. Creo que en la otra presentación tengo también los dibujitos de D y si no los pueden consultar en el texto. Y el último número cuántico es el spin. El spin hace referencia a que en cada uno de los orbitales de los que estamos hablando, entonces puede haber 2 electrones, pero no son exactamente iguales, sino que cada uno de ellos presenta un giro diferente, ¿sí? Entonces, la forma de representar matemáticamente ese giro es decir que en cada orbital un spin tiene un número de más 1/2 y el otro de menos 1/2. Y cuando lo representamos gráficamente en la configuración electrónica, solemos utilizar flechas. Una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. Entonces, cada una de estas flechas va a indicar que son spin diferentes. ¿Bien? Un ejemplo. Entonces, tenemos el cobre. El cobre tiene un Z igual a 29. Ese Z corresponde al número de electrones. Entonces, si hacemos la configuración, que es la que está aquí, pues empezamos 1s2, 2s2, 2p6, ustedes ya han hecho este ejercicio, hasta completar los 29 electrones. Aquí casi siempre nos solemos confundir. Y es que siempre les pregunto, ¿cuál es el último nivel de energía? El último nivel de energía no es el último que se dibuja,
sino ¿cuál? El número más grande, ¿cierto? Porque dijimos que a medida que vamos subiendo en los niveles, nos vamos alejando del núcleo. Entonces, siempre tenemos que mirar cuál es el número más grande. En este caso, pues el número más grande sería el 4. Entonces, n es igual a 4. En el caso del último nivel de energía. Entonces, ya tenemos el primer número cuántico del último nivel de energía, que es el nivel 4. Ahora, el subnivel. El subnivel es S, que pues matemáticamente se escribe como 0. Y luego ML. Entonces, con la operación matemática que ya hicimos antes para 0, sabemos que es igual a 0, porque solo tiene un único orbital donde caben 2 electrones. Y el spin. Finalmente el spin, pues sabemos que como hay 2 electrones en ese último nivel de energía, va a haber uno con un spin y el otro con el spin contrario, lo que matemáticamente sería menos un medio y más un medio. Y esos serían los números cuánticos para el último nivel de energía, que era pues también un ejercicio que teníamos por ahí en las actividades. Y el tercer tema pues es efecto fotoeléctrico y efecto Compton. Entonces resumamos hasta acá. Entonces vimos qué es el átomo, cómo se llegó al átomo actual, toda la mecánica cuántica, qué significa la configuración electrónica, qué significan los números cuánticos, y estos átomos pues constituyen la materia, ¿verdad? Y esto tiene propiedades físicas y propiedades químicas. Entonces cuando empezamos a hablar del efecto fotoeléctrico y el efecto Compton, pues vamos a empezar a hablar un poco de las propiedades físicas que tiene la materia. Entonces, por ejemplo, antes se hablaba de una teoría cuántica desde la física clásica que nos decía que los átomos y las moléculas podían emitir o absorber energía de manera arbitraria, ¿sí? La energía radiante podía ser o absorbida o emitida y que eso era de manera arbitraria, no había como una forma de cuantificar eso. Sin embargo, habían algunos materiales que no podían ser explicados desde esta física clásica. Entonces, por ejemplo, tenemos la luz blanca brillante emitida por una lámpara de tungsteno. Entonces, la cantidad de esa energía depende de la temperatura, ¿sí? Y de su longitud de onda. Entonces, esto no cabe o no puede ser explicado desde la física clásica. Por eso, el físico alemán Max Planck, entonces, plantea su teoría cuántica, donde empieza a hablar de el quantum. Y dice que los átomos y las moléculas emiten energía en cantidades discretas o quantums. Entonces, ese quantum va a ser esa cantidad mínima de energía que se puede emitir o absorber en forma de radiación. Esa energía, pues se puede definir como E igual a la constante de Planck, pues por la frecuencia. Y esa energía pues se emite en múltiplos de la frecuencia por la constante de Planck. Y esa ecuación fue planteada por el físico alemán Albert Einstein. Entonces es lo mismo que pasó con el átomo. Toda la construcción de la física, la química y la explicación del mundo como lo conocemos ha sido la construcción de muchos aportes de científicos, ¿no? Todos muy importantes. Entonces a veces pensamos, no, es que este científico se equivocó y este científico sí encontró la verdad. Y en realidad lo que pasa en la ciencia es que el científico que se equivocó, por decirlo de alguna manera, hizo todo el aporte teórico para que la siguiente persona que trabajó en ese tema pudiera llegar a la verdad, ¿no? Entonces, claro, tuvimos muchos científicos muy brillantes que fueron como los que más se mencionan, pero en realidad esta es la construcción de trabajo de diferentes personas. Entonces aquí habla del Premio Nobel de Física de 1921 por el efecto fotoeléctrico.
¿Y qué nos dice el efecto fotoeléctrico? Entonces, nosotros tenemos, digamos, el experimento con el que se explica. Entonces, tenemos una lámina de metal y aquí, pues, los átomos que forman el metal están, digamos, están unidos, fuertemente unidos, y para que pueda, digamos, ser liberado un electrón, pues la energía o la luz incidente tiene que ser suficiente, ¿sí? Y alcanzar lo que aquí denominan frecuencia mínima o frecuencia umbral. Si no se alcanza esa frecuencia umbral, pues simplemente el fenómeno del efecto fotoeléctrico pues no se va a dar. Ahora bien, si este fenómeno incluye una frecuencia, una energía adicional a la necesaria para sacar el electrón, entonces además de retirar el electrón, pues le va a conferir una energía cinética, ¿sí? Entonces, como le confiere, no es solo el trabajo, digamos, que se requiere para retirar el electrón, sino que además a ese trabajo se le va a sumar la energía cinética que ganó el electrón, ya que esta frecuencia o esta energía era superior a la necesaria para el trabajo, ¿sí? Entonces aquí ya surge esta ecuación que relaciona el trabajo con la energía cinética, ¿sí? Y aquí pues presenta las ecuaciones de función de trabajo, que será igual a la constante de Planck por la frecuencia, cuando pues tenemos la frecuencia umbral únicamente, pues será igual al trabajo, ¿cierto? Ya sabemos si hay una frecuencia o una energía mejor adicional a la que se requiere para realizar este trabajo, pues tendríamos que sumar la energía cinética. Eso es estas cosas. ¿Y por qué hago como tanto énfasis en estas cosas? Porque más que hacer ejercicios de pronto largos en un test, lo que puede suceder es que ustedes tengan que analizar o explicar una ecuación, ¿sí? Entonces, ¿por qué va la energía cinética o por qué no va? Entonces, es importante que entiendan el concepto. Entonces, ¿por qué va energía cinética? Pues porque la energía o la frecuencia fue mayor a la umbral. Entonces, al electrón, además del trabajo que se requería para removerlo del metal, se le suministró una energía cinética. Y si no, si solo se habla de una frecuencia umbral, pues no será necesario incluir la energía cinética en la ecuación. Otra cosa, si por ejemplo la frecuencia es inferior a lo que se requiere para retirar el electrón, entonces pues no se dará no se retirará el electrón. Esa puede ser, por ejemplo, una pregunta. Porque obviamente no les van a poner ejercicios larguísimos, y si acaso de pronto ejercicios así más cortos de aplicar ecuaciones rápidamente o de analizar ecuaciones. Entonces acá un ejemplo. Aquí tenemos el efecto fotoeléctrico que se observa con una longitud de onda umbral de 6,83 por 10 a la menos 7 metros. Entonces nos piden calcular el trabajo. Entonces H es una constante. Por lo general en las preguntas de selección múltiple uno da toda la información, pero no sobra que usted tenga por ahí sus apuntes de las ecuaciones, de las constantes, como para que también lo asimile más rápido. No porque lo vaya a necesitar, sino porque si usted tiene conocimiento, lo escribió, tomó el trabajo de repasar los ejercicios, pues lo tiene más claro si lo necesita o si lo va a analizar en una ecuación. Entonces ahí tenemos la velocidad de la luz, tenemos la constante de Planck y nos están dando en el ejercicio la longitud de onda umbral. Entonces, bueno, no hice énfasis, pero yo creo que ustedes se acuerdan que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Entonces, esta ecuación se puede escribir así como la tenía en la otra diapositiva o así como la tengo acá. Entonces, depende de lo que me den en el ejercicio. Si me dan la frecuencia o la longitud de onda, voy a necesitar esta o esta ecuación. Y en este caso, pues solo es reemplazar los datos y listo.
Aquí está el resultado, mucho cuidado con las unidades, esto pues ya me lo dieron en metros, pero si está en nanómetros hay que hacer la conversión a metros y tener por ahí claritas esas unidades para que esto se pueda cancelar y encuentren las opciones, si es el caso. Otro concepto dentro del efecto fotoeléctrico es el potencial de frenado. Entonces, ¿cuál será la energía que yo necesito para detener el electrón? Pues será equivalente a la energía que ganó, es decir, a la energía cinética. Entonces, el potencial de frenado será igual pues a la energía cinética y pues teniendo en cuenta la carga del electrón. Y si necesito estas expresiones en la ecuación, pues solo tendría que reemplazar en esta ecuación la energía cinética pues por el potencial de frenado por la carga del electrón. Bien, entonces si necesito calcular el potencial de frenado, pues esta sería la ecuación que requeriría para que también la tengan por ahí en cuenta por si la llegaran a necesitar. Entonces será igual a la constante de Planck, la velocidad de la luz, la longitud de onda umbral, menos el trabajo sobre la carga del electrón. Bien, así información rapidita para que la tengan por ahí. Y aquí ya pasamos a la parte del efecto Compton. ¿Quieren hacer alguna pregunta hasta ahí? Profesora, buenas tardes. Una pregunta. ¿Va a enviar la grabación más tarde para repasar? Pues si todo sale según lo planeado, la grabación debería quedar ahí en el Teams apenas terminemos. Y parece que sí está grabando. Sí, es que lo digo porque en la sesión pasada no me quedó la grabación, pero espero que en esta sesión sí quede. Esperemos que sí. Gracias. Sí, pero bueno, si tienes cómo grabar la pantalla, pues puedes hacerlo por si acaso. Entonces empezamos, perdón, me pasé la diapositiva. Entonces empezamos aquí con la parte del efecto Compton. Entonces el efecto Compton, aquí está descrito por el señor Arthur Compton con el siguiente experimento. Entonces se tomó unas de rayos X sobre un bloque de carbón y se analizó el efecto que tiene el rayo X al chocar contra un electrón de esta superficie. Entonces, ¿qué le pasó a los rayos X y qué le pasó al electrón? Entonces, el experimento pues analizó los cambios de energía, por ejemplo, en el rayos X. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el rayo incidente y el rayo que fue difundido después del choque? Y pues, ¿qué le pasó al electrón? Entonces, en términos generales, pues acá se puede hacer como un balance de la energía, una energía incidente, una energía de resultado, y pues también hay unos cambios de posición, entonces habrá un momentum inicial y un momentum final causado por el impacto. Compton plantea esta ecuación para poder evaluar cuál fue la diferencia de esa longitud de onda antes y después del impacto. Entonces, esta sería la longitud de onda después del impacto, entonces lambda prima, igual a la longitud de onda antes del impacto, más la constante de Planck sobre la masa del electrón. Esta es la velocidad de la luz. Y acá hay otro factor importante que es el ángulo. Entonces, dependiendo también de el ángulo, pues van a cambiar los otros factores. Aquí creo que tengo un... bueno, antes de pasar al ejemplo, importante esto, ¿no? Las unidades. Entonces, joules es igual a kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, para que lo tengan en cuenta cuando hagan las conversiones, ¿no? Ejercicio. Entonces, tenemos un rayo X de 2.5 por 10 a la menos 13 metros. Y se observa que el rayo dispersado pues, fue dispersado en un ángulo de 45 grados. Y pues hay que hallar la longitud de onda de los rayos X dispersados.
Aquí pues es solo aplicar la ecuación, ¿no? Pero pues si nos dieran la longitud de onda dispersada, pues habría que despejar la ecuación si tuviéramos que hallar la longitud de onda incidente, ¿no? Entonces, lo importante es, uno, tener cuidado al despejar las ecuaciones. Entonces les sugiero, porque esos ejercicios sí los hicimos durante el CIPAS, de despejar ecuaciones, les sugiero hacer el repaso de despeje de ecuaciones, hacer el repaso de conversión de unidades. No van a haber ejercicios tan largos, pero sí puede haber una que otra cosita donde necesiten esas herramientas puntuales. Bueno, y bien, entonces resumen hasta acá. Modelos atómicos. Entonces, ¿qué es el átomo? ¿Cómo está formado? Todo lo de la distribución de los electrones en el átomo, que es todo lo de la mecánica cuántica. Vamos a fenómenos. Y luego les dije, esta materia pues va a tener unos fenómenos físicos y unos fenómenos químicos. Entonces ya hablamos de los fenómenos físicos, que es el efecto Compton y estos fenómenos dados por la comportamiento de los electrones y demás, y de la energía de los mismos. Y aquí hablamos ya de los fenómenos químicos, ¿cierto? Entonces sabemos que estos átomos dan lugar a los elementos. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de los elementos? La cantidad de protones y electrones que tienen. Entonces el hidrógeno tendrá un protón y un electrón porque es el número 1, el helio tiene 2 protones, 2 electrones porque es el número 2 y así sucesivamente. Hasta llegar hasta los que conocemos, que son pues 118 en esta tabla periódica. Entonces, aquí resumimos toda la materia. Todo lo que conocemos está formado por uno o más de los elementos que ven en este cuadrito. Toda la materia está aquí. Todo lo que conocemos se forma con algo que está aquí. Bien, pero ¿cómo se forma, cierto? Entonces, ahí vienen otras preguntas. Y es la formación de compuestos. En este caso solo inorgánicos porque no trabajamos compuestos orgánicos en la asignatura. Entonces, esos elementos tienden a formar compuestos. ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué los elementos forman compuestos? Les voy a dar un ejemplo. Díganme, ¿alguien va a participar? Son atraídos los unos los unos con los otros por sus electrones. O sea, electrónicamente son atraídos y se unen a través de enlaces, formando compuestos. Sí, digamos que ese es el cómo. Por Y la el regla por del qué, octeto, sí. y el por qué tiene más que ver, sí, como con esas explicaciones que se van inicialmente como la regla del octeto, y es cuestión de estabilidad. Entonces, si ustedes se acuerdan de la regla del octeto, entonces, por ejemplo, el flúor tiene 9 electrones y tiene una altísima electronegatividad porque solo le falta un electrón para completar su último nivel de energía y convertirse en el neón, que es más estable, que son los gases nobles. Entonces, siempre los elementos van a tender a formar la configuración electrónica más estable, ya sea similar a la de los gases nobles más cercanos. Entonces, esa es la razón por la que se forman los compuestos, buscando estabilidad. Entonces, es importante que ustedes también aprendan a diferenciar los tipos de compuestos. Puede que alguna pregunta les digan, ¿este compuesto qué es? ¿Es un óxido? ¿Es una base? ¿Es un ácido? ¿Es una sal? No voy a profundizar en la parte de nomenclatura, pueden darle una revisada rápida, pero sí es muy importante que los puedan diferenciar en cuanto a los grupos funcionales al menos, ¿sí? Porque de pronto no sean tan específicos en las preguntas ya de nomenclatura, aunque hay que darle una revisión, pero sí es muy importante diferenciarlos. Además que si usted sabe que es un óxido y en las opciones solo hay un óxido, pues ya no necesita estar seguro del nombre para saber que esa es la respuesta. Entonces, eso les va a ayudar mucho. Entonces, en los compuestos inorgánicos principalmente se clasifican como óxidos, bases, ácidos y sales. ¿Cómo los diferencian unos de otros? Los óxidos tendrán oxígeno. Tienen que tener oxígeno. Y son compuestos
de 2 átomos, no más, solo 2. Puede tener un metal o un no metal. Si el compuesto que acompaña al oxígeno es un metal, se le llama óxido básico. Y si el compuesto que acompaña al oxígeno es un no metal, se le llama óxido ácido. ¿Listo? Ahora, las bases. Las bases siempre van a tener un OH al final. O sea, si usted ve un OH al final, es una base. Y está acompañado de un metal. Son cositas claves para identificación. Los ácidos siempre van a empezar con hidrógeno. Siempre empiezan con hidrógeno. Y tienen un no metal. Puede o no tener oxígeno. Si tiene oxígeno es un oxácido. Y si no tiene oxígeno es un hidrácido. Entonces aquí ya diferencian los bases de los ácidos. Porque las bases tienen metales y los ácidos tienen no metales. ¿Listo? Y finalmente vienen las sales. Las sales tienen ambos, tienen un metal, tienen un no metal y pueden tener oxígeno o no. Cuando tienen oxígeno se les suele llamar oxisales, que no lo escribí, oxisales. Y cuando no tienen oxígeno se les llama aluras. Aluras. Sales aluras. Entonces tenemos esos grupos. Entonces si usted los logra identificar, pues fácilmente va a poder, por ejemplo, deducir un nombre o saber de qué le están hablando. Entonces es importante que ustedes lo sepan identificar. Bien. Ahora, como ya mencionaban sus compañeros, estos compuestos se forman debido a las interacciones que hay entre los átomos. Y esas interacciones que hay entre los átomos se les llama fuerzas intramoleculares. ¿Qué quiere decir intramoleculares? Que son dentro de las moléculas. Y eso es lo que conocemos como enlaces químicos. Y no las podemos confundir con las fuerzas intermoleculares, que son entre las moléculas, no dentro de las moléculas, sino con otras moléculas. Entonces, intra es adentro, ¿sí? Dentro de la molécula. Inter es entre moléculas, entre diferentes moléculas, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con esas dos palabritas y tratar de memorizar qué significa cada una para saber qué es lo que me están preguntando exactamente. Bueno, entonces estas fuerzas intramoleculares entre las moléculas, es decir, el enlace, así como con el átomo y como toda la ciencia, se han venido desarrollando diferentes teorías. Y no es que una esté mal y la otra esté bien, sino que en general suelen complementarse, ¿sí? Entonces hablamos de la teoría de Lewis, que la teoría de Lewis pues es la que nos muestra las estructuras, cómo se distribuyen los electrones alrededor de cada uno de los átomos y podemos hablar un poco de la geometría molecular. Sin embargo, pues no nos permitía explicar muy bien las propiedades de las moléculas. Entonces surgen otras nuevas teorías, como es la teoría del enlace de valencia, que lo que me dice es que hay hibridación de los orbitales atómicos. Entonces, como que se mezclan los orbitales atómicos y esto es lo que permite la formación de los enlaces. Luego surge otra teoría, que es la teoría del orbital molecular, que dice no es que se mezclen los orbitales atómicos, sino que se forman unos nuevos orbitales que son los orbitales moleculares, ¿cierto? Entonces ahí recordarán los orbitales de enlace y de antienlace y hablamos de nuevo de la estabilidad de estos enlaces, ¿no? Entonces ahí como si sienten que de pronto este temita no está tan bien, pues retomamos. Y estas explicaciones pues dan lugar a lo que conocemos como enlaces. ¿Qué tipos de enlaces hay? Pues hay enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico, principalmente. En el enlace covalente puede ser de tipo apolar, es decir, que aquí no hay cargas porque, por ejemplo, hay dos átomos de hidrógeno, entonces aquí comparten los electrones y ninguno de los dos puede atraer con más fuerza los electrones, por eso se le denomina apolar.
Y si utilizáramos como la diferencia de electronegatividad, pues nos daría 0. En un enlace covalente polar, pues aunque recordemos que en el enlace covalente siempre se comparten los electrones, aquí también se están compartiendo los electrones, pero el oxígeno es más electronegativo, o sea que aquí va a haber una carga parcial negativa, porque al ser más electronegativo, ¿qué quiere decir eso? Que dentro de un enlace atrae con más fuerza los electrones, entonces va a tener una carga parcial negativa y aquí va a haber unas cargas parciales positivas. ¿Y por qué esto es importante? Porque luego estas características son las que van a determinar su comportamiento cuando lo mezclemos con otras moléculas, que es el tema de las fuerzas intermoleculares. Bueno, el enlace covalente pues también puede suceder que un solo átomo sea el que comparte los electrones, que aquí es el nitrógeno el que cede los electrones y por eso queda como con una carga parcial positiva. En el enlace iónico, entonces es un átomo el que cede los electrones y otro el que los recibe. Y aquí voy a hacer un análisis rápido porque podrían tener una pregunta de este tipo. Y es que esa unión es entre el sodio, que está por acá, y el cloro. Entonces analicemos la situación de estos elementos. A este le falta un electrón para alcanzar la configuración de gas noble. En cambio al sodio pues le faltan muchísimos. Entonces, ¿qué es más fácil para el sodio? ¿Ganar todos estos electrones, 7, o perder uno y tener la configuración electrónica del neón, que es 10? Es más fácil perder uno, ¿cierto? Entonces, por eso el sodio no es tan electronegativo, ni ninguno de los elementos que está acá son electropositivos, tienden a perder electrones. Entonces, él tiende a ceder su electrón y como él tiende a atraerlo, pues es una combinación perfecta. Por eso forman el cloruro de sodio en un enlace iónico. ¿Listo? ¿Entendido ahí por qué uno tiende a ceder y el otro a aceptar? Y como esas diferencias de electronegatividad son tan grandes, por eso cuando hacemos la resta de la diferencia de electronegatividad nos da por encima de 1.7, porque son diferentes. Bueno. Y finalmente está el enlace metálico, que este lo voy a retomar al final cuando hable de metales y metalurgia. Entonces es pues los núcleos positivos que dejan fluir los electrones. Bien, entonces toda la teoría de enlace, de orbital molecular, la teoría de Lewis, la teoría de electrón, se me fue el nombre. Enlace de valencia, orbital molecular y Lewis. Dan lugar a lo que conocemos como geometría molecular. Entonces nos permiten explicar cómo se distribuyen los átomos alrededor de un átomo central para formar una molécula. Entonces, ¿qué es importante acá? Que sepamos identificar el número total de pares de electrones. Entonces, primero que todo, ¿qué es un par de electrones? Pues 2 electrones. Entonces, aquí dice que hay 3 pares de electrones. ¿Cuántos electrones tengo? 6. 6. Eso es importante. A veces parece obvio, pero a veces cometemos esos errores. Entonces, es importante que nos acordemos siempre que cuando estamos hablando de pares de electrones son 2 electrones. Entonces aquí hay 6 electrones. Número de pares enlazantes. Entonces van a ser los que están formando enlaces con otros átomos. A veces dicen, no, pero es que esto es un enlace. No, es la forma en la que se dibuja la interacción del átomo central con su par de electrones libres. ¿Sí? Entonces siempre que veamos los 2 punticos son pares de electrones libres. Y este dibujo es la distribución de los pares de electrones libres. Entonces, de todos los pares de electrones, perdón. Entonces, incluyendo los libres. Por eso tenemos que tener cuidado entre la diferencia entre la distribución de los pares de electrones y la geometría de la molécula. ¿Por qué? Porque el par de electrones va a ser tenido en cuenta como si fuera un átomo en esta distribución de los pares de electrones.
porque lo que estamos mirando es cómo están distribuidos los pares de electrónicos alrededor del átomo central. Y casi que lo miramos como si fuera un átomo más. Mientras que si ya estamos hablando de la geometría de la molécula, solo hay que tener en cuenta los átomos que están unidos. Y claro, ese par de electrones libres va a tener un efecto sobre el ángulo, pero no va a ser como si hubiera un átomo más, ¿sí? Entonces, para que aquí hubiese una, por ejemplo, aquí es tetraédrica. ¿Por qué? Porque estamos teniendo en cuenta todos los pares de electrones. 1, 2, 3 y 4 pares de electrones. Por eso es tetraédrica. Tetra de 4. Pero aquí es bipiramidal trigonal. ¿Por qué? Claro, el hecho de que estén este par de electrones hace que esto se curve un poco. Por eso forma la bipiramidal trigonal. Pero tendría que tener otro hidrógeno acá, otro átomo acá, para que fuera tetraédrica. Entonces, esa es la importancia de diferenciar. Si me están preguntando cuál es la geometría desde la distribución de los pares electrónicos, entonces si me preguntan distribución de pares electrónicos, entonces tengo en cuenta todo. Los libres, los enlazantes, todo, para elegir la geometría. Si me dicen solo geometría de la molécula, entonces es solo los átomos que están unidos. Bien, para que lo tengan en cuenta. Entonces, miren, por ejemplo, acá, desde la distribución de pares es tetraédrica, pero como solo hay dos átomos, es angular la geometría de la molécula. Es cuestión de leer bien qué me están preguntando para elegir la opción correcta. Bueno, aquí vienen los otros ejemplos, si tuviéramos 5 pares, 6 pares, etc. Esto lo tienen también en el CIPAS y lo encuentran en el libro de, creo que en la Chang. Yo les dejé la referencia en el CIPAS de geometría molecular, lo pueden retomar. Bueno, entonces vamos a comparar las dos cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre fuerzas intermoleculares e intramoleculares? Entonces, creo que ya tenemos claro cuáles son las intramoleculares, que es la formación de enlaces, ¿cierto? Entonces, aquí tengo el sodio y tengo el cloro y me va a formar un enlace para formar la sal, el cloruro de sodio. Y esto es un enlace muy fuerte. Mientras que las fuerzas intermoleculares o entre las moléculas no son tan fuertes. Entonces, por ejemplo, aquí van a ver puentes de London, ahorita vamos a verlas. Aquí lo que mantiene unidas las moléculas en un líquido se puede romper solo calentando. Mientras que si usted calienta la sal no se le va a descomponer en sodio y cloro. Entonces, la fuerza con la que se unen en un enlace es muy diferente a la que se unen entre las moléculas en un vaso de agua, por ejemplo. Eso es lo que tenemos que tener claro. Estas fuerzas intermoleculares pueden ser de diferentes tipos. Entonces, las fuerzas de Van der Waals, por ejemplo, son dipolo-dipolo, que serán, por ejemplo, entre moléculas que lo que veíamos ahorita, por ejemplo, si es oxígeno e hidrógeno, pues el oxígeno va a tener la carga más negativa, entonces se van a formar como estas polaridades. Pero no es que sea unión, sino que se forman polaridades dentro de la molécula neutra. Ahora, dipolo inducido es cuando tengo un átomo neutro. Sí, un átomo de oro y le pongo al lado un catión o un dipolo y hago que se forme un dipolo también. Entonces forma interacciones entre los átomos. Fuerzas de dispersión de London es cuando no hay posibilidad de cargas. De todas formas, los átomos tienen protones y electrones que pueden interactuar entre diferentes sustancias y forman estas fuerzas de dispersión de London que pues son débiles. Y hay otras fuerzas ion-dipolo, que entonces sería, por ejemplo, tener iones. Esto, por ejemplo, puede ocurrir en una solución. Entonces tengo agua que tiene el dipolo y tengo sodio. Entonces tengo agua y sal. Entonces el sodio va a unirse a la parte más negativa del agua, que sería el oxígeno y así. Esas serían las interacciones en una solución de sal y agua. Y agua, por ejemplo. Y finalmente los puentes de hidrógeno que se forman cuando tenemos enlaces entre nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno y flúor, hidrógeno, que son estos puentes entre el elemento más electronegativo con los hidrógenos de la otra molécula. Esos son los puentes de hidrógeno.
Y finalmente venimos con la parte de metales y metalurgia, que no voy a hacer mucho énfasis porque fue el último CIPA, sin embargo, no lo voy a poner, pero decidí ponerlo por lo que no quedó la grabación. Es como para reemplazar, entre comillas, un poco la grabación. Veo que ya estoy terminando el tiempo. Pues si alguien se tiene que ir, pues tranquilos. Sin embargo, pues si se pueden quedar, me gustaría para que puedan presentar la prueba, el simulacro, porque no lo voy a enviar solo aquí a los que estén presentes en el CIPAS. Bueno, entonces, metales y metalurgia es la unidad que hizo énfasis en diferenciar estos tipos de materiales, que es como tan importante para entender el avance en la electrónica como tal, ¿no? Entonces, antes, pues bueno, aquí tenemos en la tabla periódica, pues, los metales, los metaloides y los no metales. Y pues antes solo se tenían como ciertos metales porque son los mejores conductores, etc. Pero ahora sabemos que las mezclas entre ellos y los metaloides pues tienen unas características muy importantes que permiten el avance de la tecnología, ¿no? Que ya no tengamos que tener unos equipos gigantes con unos ventiladores gigantes porque claro, conduce la electricidad, pero también el calor y se sobrecalentaban, sino que ahora por medio de aleaciones pues podemos mejorar estas características. ¿Y cómo encontramos estos metales? En forma de minerales. Entonces aquí está, por ejemplo, las principales mezclas que se pueden encontrar, los sulfuros con estos metales, los cloruros con estos forman óxidos, los que se encuentran puros, que están por aquí. Entonces, así es como se encuentran en la naturaleza y cómo se pueden explotar los yacimientos y las minas. Y de allí, pues, se extraen materiales que pueden ser conductores, semiconductores y aislantes. Entonces, los aislantes serán aquellos que no son capaces de transmitir la electricidad, o sea, que no hay flujo de electrones. Hay unos donde medianamente hay flujo de electrones, pero se requiere, por ejemplo, elevadas temperaturas o que haya aleaciones para que se dé ese flujo de electrones y son los semiconductores. Y finalmente, pues los conductores, que son los que permiten el tránsito más libre de los electrones. Y aquí no los tengo, pero están los superconductores, que serían aquellos materiales donde definitivamente no hay ninguna resistencia para el flujo de electrones. Entonces, no hay resistencia. Ahí hablamos de superconductores. Entonces, es el comportamiento de los metales y este enlace metálico se explica desde la teoría de bandas. Entonces, ¿qué nos dice la teoría de bandas? Que, pues, por ejemplo, si yo tengo un trozo de magnesio, metal, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6. ¿Cuál es su último nivel de energía? A ver si estaban concentrados. El 3. 3. El 3. El 3 es su último nivel de energía y tiene 2 electrones en el último nivel de energía, que serían sus electrones de valencia, ¿no? Entonces, esos electrones, si se sobreponen muchos magnesios, si yo tengo un metal, entonces voy a tener muchos magnesios, como aquí dibujaron 1, 2, 3, 4, 5, pero pues en un trozo de metal yo no voy a tener 5 átomos, sino muchos. Entonces, esta es la forma de graficar algo que pasa con muchísimos átomos del mismo metal. ¿Qué va a pasar? Pues que estas bandas 1s, 2s, 2p, pues no se pueden unir, pues porque están unidas al núcleo, están más cerca al núcleo. Pero ya el 3s, que tiene los electrones de valencia, recordemos que los electrones de valencia son los que están disponibles para formar enlace, entonces están un poco más libres y forman una banda de valencia. O sea que si yo tengo muchos magnesios, entonces se me van a unir todas las 3s, todos los niveles 3s, formándome lo que se conoce como la banda de valencia. Aquí ya aumenta la energía, esto ya no es tan estable, ya no está tan unido al núcleo, por eso pertenece a la banda de valencia. Y luego, si nosotros miramos la configuración electrónica, creo que ese diagramita lo tengo muy lejos, pero después del 3s sigue el 3p. Entonces, si siguiéramos haciendo aquí la configuración, sigue el 3p, y el 3p en el magnesio pues está vacío,
porque los electrones llegan hasta el 3s. Entonces, ese 3p da la posibilidad de una banda de conducción. ¿Qué es la banda de conducción? Pues estos niveles de energía que se encuentran vacíos y disponibles para que los electrones puedan moverse y viajar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en un metal lo que se unen son los átomos y se unen los núcleos. Entonces, se unen estos núcleos positivos con los niveles que están más cerquita a ellos y el resto, estos electrones quedan libres para moverse entre la banda de valencia y la banda de conducción. Entonces, esta era también una de las preguntas que tenía. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre conductores, semiconductores y aislantes? Pues esa resistencia o esa separación entre la banda de valencia y la banda de conducción. En un conductor, como es este primer caso, esta separación va a ser mínima. Entonces, fácilmente los electrones van a moverse de la banda de valencia a la banda de conducción y este pues, va a ser un buen conductor. En un semiconductor, para poder pasar de la banda de valencia a la banda de conducción, los electrones van a necesitar un poquito de energía. Entonces, por eso se aumentan las temperaturas. Bien. Y en los aislantes, pues esta separación de las bandas de valencia y de conducción son tan grandes que pues la energía requerida pues sería demasiada como para utilizarlo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Bueno, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. No, no, profe, por mi parte no. Bueno, entonces, este es el CIPAS, esto fue, digamos, la idea de esta sesión. Como les digo, no es la sesión para estudiar, es la sesión para darme cuenta en qué estoy débil, qué de lo que dijo la profe definitivamente me siento muy, muy perdido y ese es el CIPAS que retomo, donde más hago ejercicios, el capítulo del libro que me vuelvo a leer, etcétera. Y lo otro, pues aprovechan esta información y hacen un repaso de las otras cosas. Entonces, como les había dicho, les tengo un formulario como para que hagan un pequeño simulacro. Tiene 15 preguntas. Entonces lo pueden hacer. Tienen que estar logueados con su correo para poder ingresar. Y miramos y se miden un poquito también ahí como para que sepan cómo les va. Entonces los voy a enviar ahí al chat para que lo hagan. No tiene, pues yo no le voy a poner límite de tiempo, ni tiene calificación, ni nada de eso, sino que pues yo miro también ahí cómo están y ustedes también se miden en que pueden estar flojitos. Entonces voy a hacer, como no hay preguntas, voy a detener la grabación. Pueden coger el formulario. Yo, si tienen alguna duda o no les funciona el formulario o alguna cosa, me avisan. Voy a estar un rato más en el chat. Tal vez unos 15 o 20 minuticos más en el chat. Héctor, ¿quieres hablar? Profesora, qué pena. Sí, es que me pide permiso el formulario. Sí, tienen que estar logueados en el correo. Solo les deja ingresar con el Ok. correo institucional. Sí, no está abierto. Está con el correo institucional y ahí les va a marcar si la pregunta le está bien o está mal y ya. Sí, John, si no estás logueado te va a pedir, tienen que estar, solo se puede abrir garantizando que es el correo de la universidad, si no, no se los deja abrir. Entonces, cuando lo miren, pueden que tengan el correo abierto, pero si ustedes abren otra ventana, les voy a dar un ejemplo. Miren, por ejemplo, yo abrí otra ventana, entonces cuando abrí la otra ventana, miren que aquí me quedó con el correo personal, ¿sí se dan cuenta? Yo tengo abierto mi correo institucional, pero aquí me quedó con el correo y personal. Entonces tienen que asegurarse de que abran el formulario con la sesión del correo institucional y si no, no les va a permitir acceso. Bueno. Profe, yo soy desde el celular. Pues si quieres guardas el enlace, yo no lo voy a cerrar hoy, tal vez lo cierre mañana. Puedes guardar el enlace y lo haces luego. Como te digo, el formulario te da las respuestas, entonces ahí sabes si te quedó bien, te quedó mal, qué tienes que repasar y demás. ¿Listo? Vale, gracias. Con gusto. ¿Hay alguien en el chat preguntando? No me dejó abrir el chat.
Bueno, inténtalo con el correo y miras, me cuentas. Voy a detener la grabación, de una vez miramos si nos queda. Muchísimas gracias por su asistencia, espero les haya sido de utilidad la información. Profesora, muchas gracias. Gracias, profe. Con mucho gusto, Gracias, profe. con mucho gusto.